Bueno, mi nombre es Gustavo Patrici. Voy a ir haciendo un poquitito la presentación. Hay 9 en total. El teórico es de endometriosis. Son 37 diapositivas. Esto en menos de una hora lo tendría que estar desarrollando. Alguna consulta, no tengan para nada prurito. Es una entidad compleja la endometriosis. Tiene 2 o 3 puntos donde siempre se duda al día de la fecha a nivel internacional. Yo voy a remarcar esos 2 o 3 puntos y por una disponibilidad de logística fue difícil y lo reprogramamos con Gabriela para el próximo miércoles 26. Voy a estar presente en principio yo y luego vemos si se agrega algún otro docente, pero yo a todos los que se incorporen este miércoles 26, yo voy a participar. Eh, Tendrían que hacer, me dijo Gabriela, un listado de 3 grupos. Ustedes tomen nota y luego se coordinan entre ustedes y se lo pasan a Gabriela. Los 3 grupos serían de 12 personas, empieza a las 9 de la mañana y finaliza a las 12 del mediodía, un grupo por hora, para que vayan 12 aproximadamente, de 9 a 10, otro grupo de 12 de 10 a 11 y el último grupo de 11 a 12. En la experiencia de los simuladores con respecto a DIU, yo no tengo dudas de que ven los videos, de que lo leen. La intención es pura y exclusivamente técnica y práctica. Se da por sobreentendido que ustedes conocen absolutamente toda la parte teórica de la indicación previa a un dispositivo, de cómo funciona el cobre. Eh, Insisto que la intención es de que ustedes toquen y se amiguen tanto del instrumental como de la movilidad de la mano, la observación, la luz, eh, la colocación del espéculo. Van a tener varias acciones que repite las otras simulaciones, que es, por ejemplo, la colocación del DIU, porque van a... Eh, y la finalidad, insisto, es de que ustedes adquieran una soltura y una habilidad para que luego puedan disponer de una colocación de un DIU a futuro. Y a los que han ingresado en tiempo y forma, yo voy a comenzar con la exposición. Nos vemos entonces, y cierro simulación, nos vemos el miércoles 26 a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 en 3 grupos. Bueno, profe. Ah, minuto. Estoy haciendo captura de los nombres.
Esta entidad, endometriosis, tiene un día mundial, inclusive el 14 de marzo. Existen sociedades científicas a nivel internacional, por país, aproximadamente más de 70, que estudian la endometriosis al día de la fecha. Por lo tanto, sigue siendo una entidad abierta a la investigación para el diagnóstico como para el tratamiento. Los dos pilares fundamentales donde se asienta esta entidad va a ser el dolor pélvico, con todo su espectro amplio, y es una de las principales causas de infertilidad en la mujer. Por lo tanto, con dolor pélvico no solamente apunta a un dolor agudo, sino que sobre también está asociado con la infertilidad. Tiene una definición técnica que es histopatológica, podríamos decir, que es una enfermedad crónica y benigna. Está descrito que se comporta como una con oncología, con patologías oncológicas, y es la presencia y la proliferación del tejido endometrial con la glándula o las glándulas y el entorno glandular, el estroma, por fuera de la cavidad uterina y del miometrio. Y a la fecha, la adenomiosis o endometriosis miometrial se puede considerar que está aparte como una entidad en relación principalmente con el tratamiento, pero no deja de ser una endometriosis, o sea, focos de endometrial en el grosor del miometrio. Y más adelante vamos a especificar las formas diagnósticas de esta entidad. Pero la endometriosis está descrita en cualquier órgano de la anatomía, cerebro, etcétera, etcétera, en base a las teorías por las cuales periodo reproductivo, principalmente las que padecen. Es más raro verlo más allá de los 50, 60 años, o sea, mujeres menopáusicas, dado que no tienen los ciclos hormonales y sí estuvo expuesta a un endometrio que hizo un retroflujo durante la menstruación. Es mucho más raro verlo en mujeres premenárquicas, niñas. Hay otra teoría en relación a si aparece endometriosis en ese periodo etario. Y mucho más raro, y está descrito que incluso puede aparecer en hombres. La demora entre el primer síntoma, ya sea dolor, en cualquiera de sus características ginecológicas, hasta el diagnóstico, que ya agrego como importante que el gol estándar es la videolaparoscopía, con la toma de muestra biópsica de las imágenes, es entre 7 a 8 años. Por lo tanto, siempre es tardío el diagnóstico de endometriosis, y más en pacientes jóvenes que en adultos. Cuanto más cerca de la menarca, más tarde se hace el diagnóstico. Hay factores de riesgo que predisponen en alguna medida a padecer endometriosis. Hay una tendencia genética y familiar, es alta la incidencia y la prevalencia en esta línea femenina de mujeres con una predisposición molecular. Aquellas mujeres con ciclos menstruales cortos, o sea, periodos seguidos, menores de 27 días, o sea, que son polimenorreicas, o que tienen un flujo menstrual prolongado mayor a 8 días, hipermenorreicas, donde hay una exposición mayor de ese endometrio por retroflujo durante la menstruación
a nivel de empiecen a menstruar, mayor exposición a menstruaciones tiene la pelvis. Las mujeres nulíparas van a estar expuestas a ciclos durante todo su periodo fértil, de los 15 a los 45 años. Por lo tanto, se considera un factor de riesgo, y a la inversa, las mujeres que tienen embarazo o 3 años de amenorrea, las favorece y evitaría la exposición del peritoneo a focos de endometriosis. La ausencia o acortamiento de lactancia, las malformaciones uterinas, principalmente en adolescentes no diagnosticadas con malformaciones. Las malformaciones uterinas es de alta frecuencia. Ausencias parciales de porciones del útero hace que se generen nichos o deformidades, y esos nichos son lugares predisponentes a la implantación de endometrio. Y los disruptores endocrinos, o sea, moléculas ambientales asociadas a estas sustancias que están en la atmósfera o en el agua, sumado a alguno de los otros factores de riesgo, se asocia con mayor frecuencia de padecer endometriosis. Por el otro lado, existen factores donde mitigan, disminuyen en realidad a estrógeno-progesterona con ciclos más oligomenorreicos o incluso amenorreas que tienen estas mujeres. Los embarazos y el uso prolongado de los anticonceptivos orales hacen que las mujeres disminuya la cantidad de flujo menstrual o incluso queden en amenorrea. Hoy, en 2023, se sigue utilizando ampliamente los anticonceptivos orales, no solamente por su primer impacto en la década del 60 como anovulatorio y programador de la fertilidad, por la búsqueda específica de embarazos en las mujeres, sino que se le fue agregando más beneficios, y uno que se asocia es el de evitar en alguna medida la endometriosis. Por lo tanto, está como incluso preventivo, podríamos decir, ya que disminuye el riesgo de padecer la endometriosis. Las teorías etiopatogénicas o asociadas con el origen de cómo se desarrolla la endometriosis, fíjense que son todas viejas, tienen casi 100 años, más de 100 años otras. La más destacada es la primera teoría de Sampson de menstruación retrógrada, considerada como un hecho fisiológico. Se desarrollaron estudios en Europa en mujeres sin patologías o antecedentes patológicos que se iban a desarrollar una ligadura de trompas como planificación familiar, y se la citaba en el periodo menstrual. Entonces, por vía de la laparoscopia se demostró que el 90% de las mujeres en el momento que están menstruando tienen flujo menstrual, o sea, endometrio, adentro de la cavidad peritoneal. Es de alta frecuencia la menstruación son implantes de endometrio secretor y sangrado, son implantes del endometrio secretor, e incluso está descrito el sangrado uterino neonatal. Los fetos femeninos tienen mucho impacto de las hormonas estrógeno-progesterona de la mujer embarazada, y es un hecho de ver que tenga algún muestreo como lavado, sangre lavada, que parece una menstruación, incluso a las mujeres les llama la atención porque aparecen los pañales, y es por un desbalance hormonal, y está descrito que los neonatos femeninos incluso tienen una mini reactivación.
si bien la alta frecuencia es en periodo reproductivo, entre los 15 y los 45 años, de baja frecuencia es antes de la menarca y a baja frecuencia es en la posmenopausia. Y estos dos hechos asociados con la edad se asocian con estas otras teorías, e incluso en endometrio funcional a distintos estímulos como son infecciones o cambios hormonales. Incluso en mujeres en ausencia de útero es cuando se describe la endometriosis también en tabique rectovaginal, la endometriosis profunda, y es la teoría que se asocia, que están descritos casos de endometriosis en hombres. Es por una Luego ya más con estudios más moleculares aparecieron otras teorías y se asocia también con la fisiopatología del dolor, de la infertilidad y de los tratamientos que se fueron ofreciendo, medicamentosos, que es la activación durante la pubertad de células procedentes del conducto de Müller y varios sitios de la actividad pélvica, asociado con cambios en la inmunidad humoral o celular, activación de macrófagos, linfocitos, con liberación de prostaglandinas, interleuquinas y con alteraciones incluso endocrinológicas, provocando una reacción proinflamatoria, estas sustancias asociadas con procesos de dolor, incluso de obstrucción tubaria, infertilidad, incluso estos cambios inmunológicos provocan una alteración a nivel de los ovocitos por la exposición crónica a estas sustancias proinflamatorias, provocando una infertilidad, pero por toxicidad de los óvulos. Como la última teoría del 2012 se asocia con una cascada de menstruación retrógrada, con ubicación de células a nivel ectópico en la cavidad peritoneal, existe un aumento genético de la expresión a receptores, a una respuesta inflamatoria, a metaloproteinasas que destruyen y hacen una neovascularización, donde se implanta y hay una adhesión de estas células endometriósicas con un proceso en cascada proinflamatorio, liberación de citoquinas, hay incluso un proceso cicatrizal con obstrucción tubaria, obstrucción a nivel intestinal inclusive, y impacto a nivel de la vejiga, siempre un crecimiento de estos focos endometriósicos, desarrollo incluso de quistes a nivel de los ovarios, perpetuación del dolor y un efecto en dominó y en cascada. En relación a la fisiopatología, como vimos que es muy molecular, principalmente con dolor, es de alta frecuencia, el dolor dismenorreico, el dolor durante las relaciones sexuales, la dispareunia, el dolor que persiste durante más de 6 meses y el dolor agudo es menos frecuente de observar de ovario. Los quistes endometriósicos o quistes achocolatados son implantes en el tejido ovárico con ciclos y perpetuación de ese endometrio y hay una oxidación de la va transformando en un color amarronado, no es sangre roja. Eso es lo que se ve en la videolaparoscopía. Ahora, a continuación voy a mostrar imágenes. También está asociado con mujeres que tienen irregularidad menstrual y cuando la endometriosis es profunda, disuria, hematuria o hematometriósicos a nivel ya sea del uréter, de la vejiga,
imágenes que uno puede observar al momento de hacer la exploración quirúrgica por videolaparoscopía. Las formas clínicas incluso se dividen en base a la cantidad de tiempo de evolución. Las imágenes ováricas pueden ser en forma de quistes achocolatados de gran tamaño que impactan a nivel de todo el tejido ovario. Los impactos peritoneales, estas lesiones, en base a la cantidad de tiempo que evolucionan, se dividen en imágenes rojas activas, imágenes negras poco activas o imágenes blancas consideradas inactivas. ¿Cómo se presenta un quiste endometriósico? Bueno, primero se hace el diagnóstico de sospecha por ecografía y se pasa a hacer la videolaparoscopía. Esta imagen yo la pongo en relación a que esto es lo que no tiene que ocurrir durante una videolaparoscopía. No se tiene que romper la cápsula porque no tiene que salir el tejido endometriósico a la cavidad peritoneal porque estaremos provocando una diseminación. Por lo tanto, este es un accidente donde el impacto de la endometriosis puede perpetuarse a futuro. Fíjense que el ovario derecho se ve en el centro de la imagen, color amarillento, al lado de las trompas, y toda la imagen de la izquierda pertenece a un ovario que no tiene un tejido funcionante porque está prácticamente todo ocupado por el quiste endometriósico. Las lesiones activas, que serían las más jóvenes, son rojas, al mínimo contacto sangran y son muy características y muy fáciles de ver. Aquí vemos en el centro de la imagen de la fotografía un ovario color blanco nacatado que en el centro tiene una lesión roja endometriosa tocada o movilizada e incluso sangró. Cuando ocurren estos sangrados se debe proceder a hacer un lavado exhaustivo con solución fisiológica de la cavidad peritoneal. Cuando evolucionan con el tiempo, estos ciclos en más negruzcas y ya son poco activas, lo que no quita de que sea una endometriosis. Cuando uno ve una imagen, ya sea un quiste endometriósico, la imagen roja activa o imágenes negras, debe tomar una muestra de biopsia para enviar a histopatología y que se confirme de que esas lesiones realmente las lesiones blancas que se consideran inactivas porque no tienen ciclos endometriósicos o tejido endometriósico que cicle, pero fíjense que en la imagen del centro es una imagen estrellada. Por lo tanto, estas lesiones, si bien ya cicatrizaron, lo que pueden provocar son capturas. Toma muestra biópsica de esta lesión, es menos probable de que encuentre tejido endometriósico. Por lo tanto, el diagnóstico de certeza sigue siendo videolaparoscopía diagnóstica observando las lesiones, porque si uno ve este tipo de lesiones en la pelvis a nivel peritoneal, puede sospechar de que sea una endometriosis y sea pura y exclusivamente un tejido cicatrizal. E insisto que estas lesiones vaginal, ya sea hematoquesia, sangrado vía rectal o hematuria. Y otras localizaciones más allá de la pelvis menor por ombligo, diafragma, cerebro, pulmón, etc. Es frecuente de ver, ha puesto aquí ombligo, porque luego de una exploración quirúrgica videolaparoscópica, principalmente muy frecuentemente usada, ya sea para una cirugía
de una colecistectomía o una apendicitis inclusive, o una hernia epigástrica, que se use la vía umbilical como ingreso de los trócares. Y si la mujer estuvo perimenstrual o incluso menstruando, los trócares, o sea, las vías de acceso a nivel de la pared abdominal, hace que sean un nicho o un lugar futuro de implante de tejido de células endometriales, y es muy frecuente de ver endometriosis a nivel umbilical en asociación con cirugías previas. Otro grupo de manifestación clínica, como en la primera diapositiva estaba dolor, era infertilidad, o mejor dicho, como se dice actualmente, subfertilidad. ¿Por qué subfertilidad? Porque se considera cualquier persona, hombre, mujer, etcétera, que desee procrear, incluso hombres sin testículos o mujeres sin útero, en asociación que utilizarán semen de banco o utilizarán un útero subrogado para llevar adelante su planificación de fertilidad. Por lo tanto, es subfertilidad porque el potencial lo tienen todas las personas. ¿Cuánto se asocia? Se lleva el 40%. Es la principal entidad asociada con infertilidad. Por lo tanto, estamos dentro del capítulo de fertilización asistida y endometriosis. Incluso está descrito que hay una disfunción de ese endometrio intracavitario, dentro de cavidad uterina, estoy hablando, tiene una disfunción, y las implantaciones de esos embarazos eutóxicos también está disminuida. Además, las adherencias pelvianas, la mala calidad de los ovocitos por el ambiente tóxico, también sufre toxicidad, la toxicidad del semen en el eyaculado, asociado también con una baja reserva de los óvulos, provoca que estas mujeres tengan una menor tasa de embarazo luego de una fertilización asistida, y de que hayan sido sometidas a el proceso de endometriosis crónica. En consecuencia, existe la posibilidad de que estas mujeres sean sometidas si esa, la mujer en la figura del el quiste endometriósico puede llegar a perder incluso ese ovario, por lo tanto disminuye la fertilidad futura. Otra cosa que ocurre a nivel quirúrgico es que siempre se debe sacar la cápsula del endometrioma si está en el ovario. Por lo tanto, hay también hay sangrado y uno tiene que utilizar el electrobisturí. Por lo tanto, el calor provoca destrucción de los óvulos que quedarían en el tejido ovárico remanente. En consecuencia, la cirugía endometriósica incluso disminuye las tasas de embarazo futura en las mujeres. ¿Cuál es lo ideal? Si una mujer está en una consulta por infertilidad, se lleva adelante el diagnóstico de endometriosis, se le indica que en los próximos meses o busque embarazo espontáneamente o se proceda a algún tipo de tratamiento de reproducción asistida, porque está demostrado que luego de 6, 9 o 12 meses posteriores, la endometriosis tiene altas tasas de que reaparezca. Es una enfermedad que vuelve a aparecer en una gran medida. ¿Cómo uno sospecha, cómo llega a sospechar para llegar concretamente al diagnóstico? Bueno, por todo el interrogatorio, los motivos de consultas de la mujer, el examen ginecológico,
Se intentó usar el dosaje del antígeno CA125 porque es una molécula que se libera cuando el ovario tiene una reacción, ya sea neoplásica o proinflamatoria o infecciosa. Por lo tanto, como tiene distintos falsos positivos, es inespecífico y el cáncer de ovario, para ver si no quedó algún foco extra o una metástasis. Pero es inespecífico porque incluso el embarazo, las infecciones, la endometriosis y el cáncer de ovario lo dan elevado. Subrayada estos órganos, es el gold estándar, tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Puede ser que se necesite una resonancia nuclear magnética cuando uno tiene más allá de la pelvis, por ejemplo, cuando impacta a nivel de la vejiga o a nivel del recto, necesita verlo de definición y se pasa a una resonancia nuclear magnética y menos frecuentemente se utiliza una tomografía. ¿Cómo son las imágenes? El gol estándar, la ecografía, es la transvaginal la vía que se utiliza. La mujer en posición ginecológica y con la vejiga vacía se introduce el transductor y la imagen es muy clara. Ahí ven una ecografía, la ecografía siempre tiene imágenes en gamas de grises. Vemos en los calipers, en la medida entre las cruces, está medida una imagen. Esa imagen es endometriomas. ¿Cómo avanzamos en imágenes con ecografía? Pasamos a usar el Doppler. El Doppler muestra vascularización, o sea, movimiento de sangre en los vasos, ya sean arterias o venas, y como vemos en esta imagen, en la mitad izquierda hay una imagen hipoecoica que no tiene vascularización, dado que no muestra reacción a colores, por lo tanto es de alta sospecha de que sea un endometrioma. Y en la línea superior, en la flecha superior, incluso en la cápsula hay un tejido redundante endometriósico más hiperecogénico. Y en la mitad derecha hay una imagen anecoica, líquida. Todo lo negro en ecografía en general es líquido. Esto sería un líquido plasmático, un trasudado, y correspondería a un quiste simple avascular. Cuando uno sospecha la endometriosis más allá de la pelvis, como vemos en la figura, con impacto a nivel de, por videolaparoscopía, ¿no es cierto?, entre el útero y la vejiga, en el fondo de saco vesicouterino, se solicita una resonancia nuclear magnética. Ahí vemos un perfil de un corte de la resonancia, donde se ve la vejiga blanquecina y la flecha roja está mostrando un foco hipervascularizado que asociado con la ecografía previa y luego se confirma con la videolaparoscopía de que era un foco endometriósico profundo. Insisto en la imagen avascular de la sospecha de un quiste endometriósico. Eso es lo que define de que no es una lesión sólida. Si esa imagen endometriósica o líquida, sino de una masa tumoral. Esta imagen es una imagen uterina normal. Se ve una triples planos, blanquecino y uno más gris negruzco que pertenece al endometrio. Con impactos glandulares a nivel del miometrio, por lo tanto se ve con más ecos, por lo tanto se ve más blanquecino. Esta es una imagen típica de adenomiosis, o sea, glándulas a nivel del
miometrio. A diferencia de esta ecografía, oscuro. Así se diferencia por ecografía una adenomiosis de un útero sin adenomiosis. Entonces, avanzando con manifestaciones clínicas en una mujer en edad reproductiva, incluso mujeres de 15 años pueden tener endometriosis. Ante la sospecha, se puede ofrecer una videolaparoscopia diagnóstica para confirmar el diagnóstico de endometriosis, porque va a ser una enfermedad crónica, y se pasa a hacer no solamente una si uno ve quirúrgicamente o alteraciones anatómicas y por lo tanto alteraciones de la fertilidad y obstrucción tubaria también en consecuencia, ¿no es cierto? Existe una clasificación para los expertos que hacen videolaparoscopía de alta complejidad, de mínima o leve, moderada y severa, según la cantidad de órganos y la diseminación, y el especialista le ofrece distintas alternativas terapéuticas, medicamentos quirúrgicas, en base a esta clasificación. Esto solamente para que lo tengan en cuenta de que existen distintos grados y a mayor grado, mayor compromiso pélvico, mayor dolor y mayor problemas de fertilidad. El pronóstico en general no es bueno ante estos diagnósticos. Como les decía, hay una alta tasa de recurrencia. El 50% de las mujeres pueden volver a tener, puede haber una regresión espontánea si no se trata, o sea, que empeore, y incluso puede permanecer la endometriosis en forma crónica con ese foco sin que aumente de tamaño, pero siempre existe la posibilidad que existe y perdure. 2/3 de las mujeres, el 70% de las mujeres con endometriosis van a estar con algún tipo de infertilidad, e incluso el 50%, como les dije, el 40% se lleva de las mujeres infértiles como causa la infertilidad. Y con respecto al dolor, cuando la endometriosis es mínima, o sea, clasificada como leve, el 65% mantiene una mejora a los 5 años luego del tratamiento medicamentoso o quirúrgico, o sea que no hay una curación definitiva. Una endometriosis profunda que tiene un impacto sobre la vejiga o sobre el recto, o con un gran endometrioma que comprometió el ovario y hubo que resecar el ovario, solo el 33% tienen una mejora a los 5 años, porque incluso los tratamientos quirúrgicos dejan cicatrices y adherencias que pueden empeorar. Sobre la relación de si se asocia con cáncer de ovario la endometriosis, hay grupos de científicos que lo asocian con mayor predisposición a padecer futuro cáncer y otros no. Por lo tanto, es materia de investigación. Así como también si padecen más enfermedades cardiovasculares, dado que su proceso por son procesos proinflamatorios y esta entidad entraría en alguna medida con esas características. ¿Cómo son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué debemos tener en cuenta para incluir a una paciente con alto riesgo de endometriosis y avanzar con los diagnósticos y las propuestas terapéuticas? Bueno, tumores sólidos, una infección, un embarazo ectópico, o sea que el árbol no nos tape el bosque.
ante una mujer con un quiste endometriósico puede estar embarazada inclusive si tiene amenorrea. Con infertilidad, pareciera que sí, pero todavía no está claro. Y cualquier otra alteración a nivel uterino, ¿sí? Siempre descartar asociaciones de dolor a nivel pélvico con un mioma o con irregularidades hormonales, funcionales, que provocan una hipersensibilidad de los úteros. Patologías gastrointestinales, apendicitis aguda. En relación a la fotografía, el apéndice de ese caso tenía en la punta un foco endometriósico. Así que la apendicitis era de causa endometriósica y no era por proceso apendicular inflamatorio infeccioso exclusivamente. Enfermedades colónicas, del aparato urinario, los dolores cólicos en ginecología y en urología se comparten, por lo tanto las patologías litiásicas, infecciosas o tumorales del aparato urinario también pueden confundir con esta entidad. Incluso los traumatólogos suelen encontrar la endometriosis porque son mujeres que tienen dolor a nivel de la cadera, a nivel pélvico, consultan con un traumatólogo, le pide una resonancia de pelvis y encuentra un quiste a nivel ovárico que amerita la exploración o la investigación y puede ser endometriosis. Y a cualquier otro dolor o molestia a nivel pélvico. E incluso el dolor provoca alteraciones mismo de la conducta, predispone a que sean mujeres que consuman analgésico por la dismenorrea y les corta el desarrollo de su vida habitual. Una vez sospechada la entidad de endometriosis, una vez hechos los estudios complementarios y de sospecha, como como objetivos propuestos que podemos decir según el cuadro y según la edad de la paciente. Según el cuadro, aliviar el dolor, crear un estado hipoestrogénico o hiperandrogénico, disminuir el estímulo por el tejido que está redundante y ectópico y disminuir la cantidad de tejido endometriósico. Y si no se logra la fertilidad y está asociado con endometriosis, restaurar en alguna medida la fertilidad en esa mujer infértil. Por lo tanto, ya el tratamiento quirúrgico está incluido en las indicaciones cuando una mujer, incluso independientemente de la edad, esto lo vuelvo a insistir, tiene dolor pelviano crónico. Una mujer de 20 años con dolor de más de 8 o 10 meses de evolución de dismenorrea y dispareunia, que no una evaluación por videolaparoscopía. El segundo punto es ante imágenes sugestivas de un endometrioma y ante trastornos de la fertilidad, dado que el tratamiento medicamentoso previo cortar todas las adherencias, se debe sacar el quiste con su cápsula e inmediatamente a esa mujer, si no va a llevar adelante un embarazo, indicarle anticonceptivos orales o de gestágeno solo, o inclusive el dispositivo, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Más raro es una mujer, si tiene endometriosis profunda, tiene hijos, pasar
u ofrecerle en algún momento ya sea la histerectomía o la salpingo-oforectomía. Como tratamiento, la fertilización asistida, según la complejidad de la infertilidad, si es de baja complejidad, si es leve la infertilidad, luego de los estudios se puede ofrecer una inseminación artificial intrauterina, y si las causas de infertilidad son graves, se puede indicar un ICSI, que es la inyección intraovulatoria de un espermatozoide. Esto mejora las tasas de embarazo con la ovodonación, ya que recuerden que en la endometriosis existe una toxicidad ovulatoria. Hablando de los medicamentos propuestos, el tratamiento medicamentoso, insisto, independientemente de la edad, está descrito el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos durante meses. Se hace una prueba de tratamiento. Si mejora con AINES en una mujer con dolor que por imágenes tiene un quiste endometriósico o no tiene un quiste endometriósico y uno sospecha que el dolor es siempre cíclico durante la menstruación, le puede ofrecer analgésicos. Si calma, uno hizo por ensayo y error el diagnóstico. Por o de gestágeno solo. El de gestágeno solo, principalmente el dienogest, fue el que mejores resultados muestra al atrofiarse el tejido ectópico endometriósico. Por lo tanto, serían los anticonceptivos, que no sería un anticonceptivo puro, sino que tiene un efecto a nivel que uno está haciendo empíricamente el diagnóstico y el tratamiento. Cíclicos o continuos. En general se usa continuo el anticonceptivo, no se usa el placebo o el periodo de descanso, porque no hace falta que menstrue la mujer. La tenemos que mantener en amenorrea. Entre un 75 y hasta un 100% de los casos. Se usa como prueba, también se usa posoperatorio, y está demostrado que evitaría en una medida nuevos focos en los próximos meses. Ahora bien, si no desea fertilidad postquirúrgica, también está incluido progestágeno, que está demostrado que a los 6 a 8 meses causa amenorrea durante 5 años. Van a encontrar en la literatura, está con letra más chica y está puesto como aparte, también lo quiero marcar, medicamentos que se utilizaron a fin o 6 meses, porque la mujer tiene muchos síntomas de hipoestrogenismo. Imagínense una mujer de 25 años que le bajamos el estrógeno y la ponemos casi climatérica, tiene cambios físicos, bajo deseo sexual, irritación vulvar, cambio en la distribución del vello, cambio de estéticos de la piel. Por lo tanto, no fueron bien recibidos por las mujeres en estos tratamientos, y se quedó históricamente el tratamiento con anticonceptivos y analgésicos en estos cuadros de sospecha. Si un adolescente no mejora en 6 meses, tiene un 40% de probabilidad de padecer endometriosis, por lo tanto, sería una candidata a ofrecerle una exploración por videolaparoscopia. Ahora, si el tratamiento medicamentoso mejoró el cuadro, se puede usar durante años. Creo que cumplí con el horario. Si no cumplí con las expectativas, me hacen las preguntas que quieran con respecto a la edad, con respecto a los ciclos de tratamiento, cómo encararlos. En realidad van a ser en alguna medida más artesanales, podríamos decir, según los cuadros clínicos, si son leves o son más severos.
Profe, una pregunta, ¿qué tipo de AINES se le da? No hay muchos estudios que hayan hecho un medicamento en particular y específicamente, porque según cada país tiene a disponibilidad un AINE. Argentina es un ejemplo de que en algún momento hay algún medicamento y después desaparece el medicamento. En general, tanto el eh, o el ácido mefenámico se puede utilizar para la dismenorrea. Pero cualquier AINE que se disponga, paracetamol es solamente para el dolor, no tiene un efecto antiinflamatorio, por lo tanto no sería el ideal para la endometriosis. Pero mefenámico, perdón, eh, serían los ideales para iniciar estos tratamientos. Ah, buenísimo, muchas gracias. De nada. No desarrolle anticonceptivos porque según puedas llegar a estar disponible. Algunos tienen más efecto androgénico, otros tienen menos efecto androgénico. El Dinogest sí es el que tiene mejor efecto a nivel de las glándulas endometriales. El Dinogest viene solo o viene combinado con etinilestradiol o valerato de es el progestágeno solo, o sea, el Dinogest solo. Vieron que la industria farmacéutica asociada con anticonceptivo tiene muchas variantes y hay muchas generaciones de moléculas que han evolucionado desde el histórico levonorgestrel, bueno, a la fecha. Porque ahí en la diapositiva decía que a la adolescente se le daba este tratamiento con progestágenos y una conducta expectante a los 6 meses, ¿no? Claro, Y en la mujer adulta se haría más o menos lo mismo. es lo mismo, sí. Yo hago mucho hincapié en edades tempranas de tener presente esta entidad. Acuérdense que pasan 8 años hasta el diagnóstico. Son mujeres que migran de médico en médico con un analgésico, sacan el analgésico, pasan de ibuprofeno a diclofenac, pasan de un anticonceptivo combinado a progestágeno solo, no termina de mejorar. Empezó a los 20 años, llegamos a los 30 años de edad y todavía no se le ofreció una videolaparoscopía, que es la herramienta diagnóstica gold standard. En cualquier edad se puede empezar el tratamiento medicamentoso. Pero recuerden que hoy se está postergando tanto el inicio de la búsqueda de embarazo que son mujeres que luego de los 35, 37 años liberan el anticonceptivo y ahí uno ingresa en el estudio de infertilidad. Y no es lo mismo tener el diagnóstico de infertilidad o de endometriosis a los 37 o 38 años que a los 27 o 28 años. Porque la calidad ovulatoria está demostrada en todas las mujeres, independientemente de la endometriosis, que la calidad y la cantidad de los óvulos disminuye a partir de los 35 años. Y en el hombre, la calidad y la cantidad espermática disminuye a partir de los 40 años. El hombre no es que eternamente es fértil, eso es un error de concepto. Que haya hombres que logran un embarazo espontáneo a los 55 años, habla de que tiene seminal Sí. va disminuyendo a partir de los 40 años, así como la calidad ovulatoria va disminuyendo luego de los 35 años. Eso es por fisiología. Si agregamos una enfermedad inflamatoria pélvica, un problema hormonal, una baja reserva ovárica y una endometriosis, esa para cumplir
su expectativa de maternidad. Te la hice larga, pero sí, a la respuesta tuya, el tratamiento medicamentoso y el de exploración videolaparoscópica es para el rango etario de 15 a 45 deseo reproductivo. Si tiene 20 años y está pensando en ligarse las trompas, esa mujer, su deseo reproductivo ya lo tiene programado de que es que no va a desarrollar embarazo. Y si tiene endometriosis, se puede avanzar en exploración quirúrgica y sin hijos previos, que no quiere ligarse las trompas, piensa búsqueda de embarazo en los años futuros y se sospecha endometriosis, uno tiene que avanzar rápido porque la fisiología va en desmedro y la edad va en desmedro de la calidad de los óvulos y usar un año anti por Bárbaro, eso, gracias. no, por nada. Por eso también yo siempre digo que el árbol no nos tape el bosque. Si yo veo una paciente con dolor pelviano, le tomo una muestra porque sospecho una infección, me da positivo para una infección, la trato, sigue con dolor, por ahí amerita que yo vaya más allá, luego de los meses de dolor, para ver si no tiene adherencias por la infección propia o adherencias asociadas con la endometriosis. La endometriosis es mucho más frecuente de lo que uno piensa que existe, ¿sí? Profe, me quedó una duda. Sí, Entonces, ¿el gold estándar para el diagnóstico sería la videolaparoscopía? exacto. Vos lo tenés que ver y tenés que tomar una muestra. La ecografía aproxima en gran medida porque te muestra dentro del ovario un endometrioma, pero las ecografías o la resonancia lo que no te muestra son esos microfocos rojos o negritos que son milimétricos. Eso no se define por imágenes, ni resonancia ni ecografía. Eso es por observación directa por videolaparoscopia. Ah, bien, gracias. Bien, y las adherencias tampoco se ven por resonancia o por ecografía. Las adherencias se manifiestan ampliamente cuando uno hace la videolaparoscopía, infla la cavidad abdominal con CO2. Esa distensión hace que los órganos sean más movibles y uno empieza a recorrer y a observar y ve esas tiendas, esas adherencias, esos colgajos blancos nacarados que se asocian con infecciones. Recuerden todo el proceso proinflamatorio que tiene esta entidad. Si ustedes ven la fisiopatología y ven prostaglandina interleuquina, ahí lo asocian automáticamente con dolor y lo asocian con toxicidad pélvica. Es potencial conforme pasan los años. A propósito de casos, los casos más complejos son en mujeres jóvenes, porque la disminución es como no entregar el analgésico y el anticonceptivo y que venga una vez por año. Hacer un seguimiento a ver cómo evoluciona, porque a veces la mujer se termina acostumbrando a que tiene la dismenorrea y pasa de una dismenorrea moderada a una clasificación coloquial que yo les doy a las pacientes de dismenorrea es dividírselas en leve, moderada y severa.
La dismenorrea leve es aquella dismenorrea que con un analgésico común como ibuprofeno o diclofenac calma y que no lo tiene que usar siempre. ¿Sí? Que puede o no tener un quiste endometriósico, pero que la hace asistir a una guardia que no es de consultorio ambulatorio programado. Ahí, cuando una mujer consulta ambulatoriamente, ginecológicamente, y tiene el antecedente de que va a la guardia a que durante la menstruación le inyecten un analgésico o un corticoide como extremo, esa mujer amerita una observación por la sospecha de dolor pelviano crónico, y puede ser infeccioso, puede ser endometriósico o algún otro componente urinario o digestivo en simultáneo que tenga. Me dice que sí, Silvana. Sí, es de alta frecuencia, no es raro que a veces las mujeres vayan a la guardia por dismenorrea. En las guardias de ginecología, sacando obstetricia, la dismenorrea es motivo de consulta por guardia. Esa es la mujer que en la consejería se puede indicar el analgésico intramuscular, incluso se los dan intravenoso, le colocan un suero y le pasan un analgésico endovenoso y se va. Y la mujer como que se acostumbra a que cada 3 meses tiene que ir a la guardia para calmar el dolor menstrual. Esa mujer tiene que irse con un eslogan de decir, anda a tu médico y decile que estás viniendo por dolor menstrual a la guardia, porque hay que avanzar con los métodos diagnósticos. Endometriosis, insisto, se llega tarde, se tarda 8 años en diagnosticar la endometriosis. No se diagnostica en una guardia, necesita una observación continua y un seguimiento. Y una vez que se estigmatiza, lamentablemente yo uso esa palabra, pero que se presentan así, años no tengo hijos y tengo endometriosis. Es como el apellido, ya lo llevan impactado por los dolores que padecieron, por las cirugías, por la cantidad de ecografías, porque no logran embarazo en años, se frustran los embarazos propios, se les ofrece ovodonación y hay es como la donación de semen en el hombre, el semen de banco también tiene un impacto psicológico en la procreación. Eh, por lo tanto, pueden hacer incluso negación a las patologías, dejar pasar el tiempo y insisto que me preguntan si no les queda claro, pero ya creo que tienen más que claro que se las debe citar a estas mujeres para ver cómo evolucionan y en algún momento se puede ofrecer una videolaparoscopía para anticiparse a la progresión de la enfermedad. Si está todo sabido, nos vemos. A la parte técnica específicamente. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Buenísimo, perfecto. Bárbaro. Bueno, que tengan buenas tardes.